gusto saludarles. Soy el pastor Adelmo Maldonado, coordinador del Estado Portuguesa para la red Esperanza Sin Fronteras. Queremos darte la más cordial bienvenida a nuestra conferencia en el marco de la gira Esperanza 2023. La red Esperanza Sin Frontera es una organización que trabaja para el beneficio y la bendición de las personas más vulnerables, como los niños y ancianos de nuestra nación. Queremos bendecirte y queremos darte a conocer todos los planes y proyectos que tenemos para este 2023. Así que te esperamos y será de gran bendición para nuestras vidas. Bienvenidos una vez más a este espacio de Gira Esperanza 2023. Hoy estaremos conversando acerca del tema Voluntarios con Acción Social. Acompáñennos. Porque queremos ver la vida de las personas en el Estado portuguesa siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo. Porque nos duele que la niñez tenga poco acceso a la educación o tengan situaciones de alimentación precaria. Nos damos cuenta que de pronto no tenemos suficientes recursos para responder a esas necesidades. Y sin tener esos recursos somos movidos. Así como Dios fue movido a misericordia, lo movió la misericordia, somos movidos por el amor a Dios y somos movidos por el amor al prójimo. El Cristo que nos ha invitado a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Hay algo que enciende una llama e incluso hasta le da identidad a nuestro ministerio en la actualidad. Si le da identidad, por ejemplo, a un Simón Bolívar, la palabra ¿qué? Libertador, por supuesto que sí. Mire cómo estos hermanos son rápidos en responder. Si le da, por ejemplo, identidad a Martin Luther King, la palabra derechos humanos, o a Mahatma Gandhi, o a cualquier otro líder religioso o social o militar o de cualquier tipo, le ha impulsado en algo, seguramente que hay una palabra que mueve entonces la fibra de nuestro corazón para hacer las cosas que hacemos. Y seguramente que eso está vinculado no solo con nuestra identidad, sino con el propósito por el cual nosotros existimos en esta tierra. No venimos a este mundo solamente a consumir recursos, venimos a este mundo a entregar, venimos a este mundo también a dar, porque somos hijos de un Padre que ha dado. Y amó de tal manera que dio. De eso hemos venido conversando. Ahora bien, si hemos entendido la vocación evangelizadora de la iglesia, si hemos entendido la vocación discipuladora de la iglesia, creo que es bien importante que entendamos también la dimensión social de nuestro llamado. Porque nosotros no entendemos al ser humano como si se tratara de almas desencarnadas. Nosotros entendemos que el ser humano fue hecho con un cuerpo y ese cuerpo fue bendecido por Dios cuando en la creación Dios habló y dijo que consideraba que todo lo que había hecho era bueno y bueno de... ¿Cómo? ¿Bueno cómo? En gran manera, muy bien. Ese es el calificativo que le dio. Así que usted puede voltearse con quien tiene al lado y diga, usted es bueno en gran manera. Somos de alguna manera herederos de esa bendición, Ya nosotros sabemos que luego vino la realidad del pecado y lo embarró todo. Pero entre las cosas que fueron dañadas no solamente fue la corrupción del alma, sino que vino pues hasta la corrupción administrativa, cuando nosotros no podríamos entender cómo una persona de manera normal puede amasar riquezas tan cuantiosas sin haber cometido hechos corruptos o algo por el estilo. Cómo esos males estructurales en la sociedad inciden en la infancia. Las razones del hambre, que la tierra siga dando cardos y espinos. Y en ese sentido los seres humanos han tratado de ver, oye, pero ¿cómo podemos nosotros contribuir a la solución de esto? A un mundo que está amenazado por el cambio climático, a una ecología devastada, a los grandes crímenes ecológicos de nuestro tiempo, porque son muchísimos y pues un país como el nuestro no ha escapado de esas grandes depredaciones, donde riquezas maravillosas como es la naturaleza que tenemos, la encontramos en algunos lugares devastada de una manera terrible, pero además de eso ver toda la pobreza en su diferente expresión, y los seres humanos quieren resolver parte de eso.
Por eso, convenciones como aquella que produjo los Objetivos de Desarrollo Sustentable que encontramos en la Agenda 2030 o cualquier otro tipo de iniciativa humanitaria que pretende entender al mundo y a la persona de manera integral y pensar en justicia. Nosotros tenemos otros códigos con los cuales nos referimos a eso. Es cuando decimos venga tu reino. Y el reino de Dios tiene que ver con la naturaleza también. Tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la vindicación de las mujeres también, tiene que ver con los valores que se expresan desde todas nuestras realidades y condiciones de vida. Es decir, cuando hablamos del reino de Dios en su plenitud y en su sentido de emergencia, sabemos que lo abarca todo y va más allá de la iglesia, pero la iglesia es agente central de ese reino. Y nosotros lo vemos en el hecho de la evangelización. Los grandes cambios van a comenzar desde el corazón. Por eso organizaciones como World Vision, en este caso, la Red de Esperanza Sin Fronteras, algunos otros ministerios que nosotros conocemos, tienen políticas acerca de dar testimonio de Jesucristo. Políticas relacionadas con comunicar la fe. Pero además de dar testimonio de manera verbal, creo que tenemos un compromiso por la restauración integral del ser humano. Y para eso yo no voy a tener suficiente tiempo de abordar los diferentes pasajes bíblicos que encontramos y que nos hablan al respecto. Pero a ver, desde el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar los llamados a la justicia. ¿Y por qué? Porque el reino de Dios es justicia. Y esa justicia tiene que ver precisamente con la dignidad que los seres humanos tienen que recuperar. Y algunos, por ejemplo, visibilizan eso a través de cosas como el imperativo humanitario, cuando están pensando, bueno, necesitamos abarcarlos a todos, sin excepción, atender al ser humano independientemente de cuál sea su religión, su parcialidad política, o el partido, o el equipo de fútbol que les guste, o el partido de béisbol. Yo decía siempre, todos deben ser bendecidos menos los caraquistas. No. Uno no puede meterse tampoco en camisa de 11 varas. Hasta los caraquistas merecen la misericordia de Dios, ¿verdad? Yo creo que aquí no vamos a tener problemas porque no estoy seguro de que tengamos, o sí tenemos algún equipo de béisbol en Portuguesa, hermano. No tenemos por aquí. Y de fútbol sí tenemos, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Pero principios como la universalidad, la neutralidad, la independencia, la imparcialidad, la humanidad, entre otros, que forman parte de la manera y dan un mapa a la atención que se pretende dar a las personas, yo estoy seguro de que están incorporados en cada uno de nosotros y nos los enseñó el Maestro cuando nos presenta a este buen samaritano y a este judío más allá de sus diferencias étnicas y religiosas, y los encontramos protagonizando un acto de solidaridad enorme que tiene tanto que decirnos a nosotros los creyentes. Luego, en el Antiguo Testamento, vamos encontrando también algunas referencias importantes relacionadas con la justicia. Y cuando ustedes ven las ideas de justicia, esta justicia va a estar vinculada a la resolución del problema de pobreza. Vamos a encontrar la palabra justicia también relacionada al sentido de equidad, por supuesto, a administrar correctamente las decisiones y el arbitraje humano ante los eventos donde tenemos desavenencias mutuas. Pero mire qué interesante que la espiritualidad llega a evaluarse desde la palabra de Dios en nuestra disposición a la solidaridad. Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahora, ¿a qué obras nos estamos refiriendo en este caso? Alguno dirá, bueno, la buena obra de, pues no sé, servir en la iglesia, es una buena obra, por supuesto, la buena obra de hacer tal o cual, pero fíjense el tipo de buenas obras de las que nos viene hablando. ¿Podrá la fe salvarle? Nosotros decimos que somos salvos por la fe y consecuencia de la fe que tenemos realizamos buenas obras. Entonces uno se pregunta, si no hay presencia de las obras, ¿qué pasó con la fe que las origina? Porque se puede hacer también buenas obras sin que esté mediando la fe, pero si hay fe, necesariamente hay buenas obras. Y sigue diciendo, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dense cuenta que el carácter de estas obras está directamente vinculado con el ejercicio de la solidaridad con el necesitado, con la persona que se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Ese es el ejemplo que nos está poniendo la palabra de Dios en boca de Santiago. Pero ¿qué pensar acerca del juicio a las naciones? Interesante leer este pasaje bíblico con la mayor literalidad posible. Desde el verso 34, en el capítulo 25 de Mateo, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, son benditos los de la derecha, dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Vamos a parar un momento y a repetir un poco la idea. Vengan benditos de mi Padre, para que puedan heredar el reino preparado para Dios desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes aceptaron a Cristo y se congregaron y oraron todos los días y leyeron la Biblia e hicieron cosas muy buenas en este sentido, evangelizaron a tanta gente, y por eso vengan benditos de mi Padre. Yo quiero decirles que lo que acabo de decir es central en la vida de cada uno de nosotros, tan central que mi idea es que no se menciona porque se da por sentado, pero no es eso lo que les está diciendo. Parece que esos que estaban a la derecha y que están siendo categorizados como herederos del reino de los cielos, y se están dando razones y hay una expresión de su fe traducida en acciones, resulta que estos actos tienen que ver con identificar a Cristo en el necesitado. Cuando identificamos a Cristo en los pobres, cuando identificamos a Cristo en las personas vulnerables, en el enfermo, en el preso, en el niño, cuando identificamos a Cristo en el migrante, mirar a Cristo en la otra persona. ¿Lo han visto a Cristo? Bueno, si quieres ir a ver a Cristo, pudiéramos nosotros hacer un recorrido por las calles de Guanare y mirar cuánto se nos quiere mostrar el Señor y cuántas invitaciones tenemos al ministerio. En ese ministerio que va a implicar el acoger al forastero, el cubrir al desnudo, el visitar, el acompañar al enfermo, al que está en la cárcel, venir al Señor a través de los más necesitados. Es el desafío que nos está haciendo el Señor. Hay una responsabilidad social del voluntariado cristiano y tiene que ver con cubrir la misión integral de la iglesia, el reino de Dios expresado en sus distintas dimensiones. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, pero cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Pensar en que el niño, el preso, el enfermo, el pobre, el hambriento, el desnudo, se nos ofrece a nosotros como hermano, como alguien que nos está tocando la puerta de nuestra conciencia, invitándonos a un encuentro fraterno, a un encuentro que tiene implicaciones poderosas y que tiene que ver, por supuesto, con la acción de la iglesia. Bien, quisiera extenderme un poco más, pero el hecho de que nosotros hagamos un vuelo superficial por la Escritura nos va a hacer entender esto que hemos dicho una vez más. El ser humano no es un alma desencarnada que solo necesita la predicación como punto de arranque, necesita el Evangelio de Jesucristo como elemento transformador de su ser.
pero tiene que ser acompañado integralmente. ¿Tiene algo que ver la iglesia con eso? Totalmente sí. No podemos nosotros concebir una espiritualidad aislados de nuestro entorno. No podemos nosotros pensar que nuestros presupuestos en la iglesia, por pequeños que sean, pueden estar dedicados estrictamente a elementos que tienen que ver con lo etéreo y lo espiritual, con lo no visible. También tiene que ver con lo visible. Quiero darles testimonio muy brevemente para terminar. Algunas iglesias que durante el tiempo de la pandemia no pudieron reunirse, descubrieron que hacer acompañamiento a las personas en ese momento tan difícil, acompañarlos en atención psicosocial, acompañarlos con la fe, por supuesto, acompañarlos con la oración, pero también acompañarlos compartiendo de lo poco o lo mucho que podamos tener. Esas iglesias, aún en el tiempo de pandemia, fueron fortalecidas. Y yo tengo tantos testimonios acerca de eso. Otras iglesias que pensaron que existían solamente para tener su reunión dominical, lamentablemente se vieron disminuidas y se vieron golpeadas duramente, sin casi capacidad de poder levantarse otra vez. Algunas iglesias llegaron a cerrar, muchas iglesias pasaron por tiempos difíciles. Pero las iglesias que acompañan a la gente, que el pastor entiende que él no es el pastor solamente de los que están dentro de la congregación, sino que cuando encuentra a alguien en la calle se le puede presentar y decirle: mucho gusto, soy tu pastor. Independientemente de que la gente se extrañe inicialmente, la gente va a entender que está hablando con alguien que va a ser no solo una autoridad espiritual para su vida, sino alguien que quiere acompañarle de manera decidida, que tiene una palabra de consuelo, un abrazo y una voz de acompañamiento, pero que se ha preocupado por las personas que ama. Cuando nosotros nos preocupamos por las personas, la gente que queremos amar, miren mis hermanos, aquí en Venezuela se le dice que hay que parir. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de ese esfuerzo denodado impresionante que hacen las mujeres. Bueno, las mujeres llegan a ser entonces un testimonio para nosotros de cómo conseguir entonces la manera de actuar en favor de la gente. ¿Y dónde comenzamos? Quizás comenzamos en lo pequeño, quizás comenzamos en lo modesto, pero tenemos que comenzar. Y somos desafiados entonces a asumir como voluntariado de las iglesias la responsabilidad social que tenemos con ellas. Que el Señor les bendiga, un gran abrazo, y quiero invitarles a que continúen entonces acompañándonos en esta gira y estemos reflexionando acerca de la palabra de Dios y qué tiene que decir la palabra de Dios respecto a estos temas del ámbito humanitario. Dios les bendiga. Estamos muy felices de que pudieran acompañarnos en este encuentro. Si tienen algún comentario o alguna duda, cuéntenos en el chat y allí estaremos conversando. Nos vemos mañana. Chao, chao.